Antes de que So Say We All se convirtiera en evangelio, existió Battlestar Galactica 1978, una serie nacida del impacto de Star Wars, impulsada por la ambición, acosada por el caos y cancelada justo cuando empezaba a ponerse realmente buena. Pero detrás de los cascos cromados y la fanfarria orquestal hay historias que nunca escuchaste, como el traje de Cylon que envió a un doble de riesgo directo a urgencias, o el fan que envió una gallina viva a ABC como protesta. ¿Y qué hay del juguete que provocó la muerte de un niño y obligó a un retiro nacional del mercado? Sí, eso no lo viste en la sindicación. Desde reescrituras secretas de guiones hasta sabotaje de estudio, estamos contando 20 de los datos más extraños, salvajes y sorprendentes de una serie que ardió con fuerza, rápido, y dejó tras de sí un legado de proporciones épicas. Abróchate el cinturón. No vas a creer lo raro que llegó a ponerse. Nacida a la sombra de Star Wars. En 1977, Star Wars cambió las reglas de la televisión y el cine. De repente, las cadenas estaban desesperadas por tener su propia franquicia galáctica. Glenn A. Larson, un prolífico productor televisivo con ojo para lo épico, vio su oportunidad. Llevaba más de una década guardando un concepto de ciencia ficción llamado Galáctica. Ahora, con un presupuesto de $8 millones para el piloto, inaudito para la época, Battlestar Galactica recibió luz verde por parte de ABC. El piloto, Saga of a Star World, era tan cinematográfico que se estrenó en salas de cine de Canadá, Japón y partes de Europa, proyectado en Sensurround para ofrecer efectos de sonido que hacían vibrar el pecho. Cuando finalmente se emitió por televisión el 17 de septiembre de 1978, más de 65 millones de estadounidenses sintonizaron. Pero detrás del telón, el caos ya había comenzado. Una batalla entre protagonistas. Dirk Benedict, elegido para interpretar al carismático pícaro Starbuck, no era la opción de ABC. Los ejecutivos dudaban de su atractivo, pero Glenn Larson luchó por él, convencido de que Benedict aportaba el equilibrio perfecto entre encanto y caos. Tenía razón. Starbuck se convirtió casi de inmediato en el favorito de los fans. Esto planteó un problema para Richard Hatch, elegido como el Capitán Apollo, el supuesto protagonista de la serie. Originalmente, el arco emocional y el rol central habían sido escritos para el personaje de Hatch. Pero a medida que crecía la popularidad de Benedict, guiones pensados para Apolo fueron reescritos discretamente para Starbuck. Hatch, un actor serio con formación clásica, se frustró. En entrevistas posteriores, recordó ese desvío creativo como desalentador. Aún así, pese a la tensión, la química entre Benedict y Hatch funcionó en pantalla. Los fans veían hermandad. Entre bambalinas, había rivalidad. La demanda de George Lucas. Quizá la controversia más famosa llegó apenas meses antes del estreno de Galáctica. En junio de 1978, 20th Century Fox demandó a Universal Studios, alegando que Battlestar Galactica había robado 34 ideas de Star Wars. Desde batallas espaciales hasta robots y efectos especiales, las similitudes resultaban demasiado evidentes. Universal respondió con dureza. Alegaron que Star Wars había tomado elementos de su película de 1972 Silent Running y de los seriales de Buck Rogers de la década de 1930. El conflicto escaló. George Lucas incluso fue contra Apogee, Inc., la empresa de efectos visuales creada por exmiembros de ILM, acusándolos de usar tecnología de Star Wars en Galáctica sin permiso. Finalmente, Apogee se rindió y entregó el equipo. Los efectos visuales pasaron a manos de Universal Heartland Visual Effects para el resto de la serie. El caso legal se prolongó durante años. Aunque las demandas de Fox fueron desestimadas en 1980, un tribunal de apelaciones revocó la decisión en 1983 y envió el caso a juicio. Al final,
Se llegó a un acuerdo silencioso, pero el resentimiento entre Lucas y Larson nunca se disipó. Una tragedia navideña y el retiro de un juguete. Mientras las batallas legales continuaban, una tragedia real sacudió a la franquicia. En 1978, Mattel lanzó juguetes del Cylon Raider y del Colonial Viper con misiles accionados por resorte. A diferencia de los juguetes de Star Wars, estos disparaban proyectiles de plástico reales. El día de Navidad, un niño de 4 años murió asfixiado tras dispararse uno de los proyectiles en la garganta. Otro niño sobrevivió a una cirugía de emergencia después de inhalar una pieza similar. La historia ocupó titulares nacionales. En cuestión de semanas, Mattel emitió un retiro total del mercado y siguieron demandas judiciales. La tragedia manchó la línea de juguetes de Battlestar Galactica y se convirtió en uno de los primeros casos en la historia estadounidense que impulsó cambios amplios en las regulaciones de seguridad de juguetes. Groserías aprobadas por la FCC. Para evitar la censura de la cadena y darle a la serie una identidad propia, los guionistas inventaron un sistema de lenguaje ficticio. Unidades de tiempo como micron, centon y yaren se usaban en lugar de segundos, minutos o años. Pero la invención más duradera fue otra, la palabra frac. Al usar frac en lugar del verdadero insulto, los actores podían maldecir libremente en televisión sin violar las normas de la FCC. Décadas después, el término se trasladaría al reinicio de 2004, convirtiéndose en un sello de la blasfemia de ciencia ficción en múltiples franquicias. Incluso en su lenguaje, Galactica dobló las reglas para crear algo nuevo. Lorne Greene se negó a rodar ciertas escenas. A pesar de ser el rostro de la serie, Lorne Greene tenía opiniones firmes sobre cómo debía comportarse su personaje, especialmente en lo relacionado con la violencia. Greene, pacifista en la vida real y defensor de los derechos de los animales, se negó en varias ocasiones a filmar escenas en las que Adama matara o torturara directamente, insistiendo en que el líder debía mantenerse moralmente íntegro. Esto obligó a reescrituras de último momento para frustración de los guionistas. Jane Seymour estuvo a punto de ser despedida desde el inicio. Jane Seymour, quien interpretó a la trágica Serena, estaba destinada originalmente a ser un miembro estable del elenco. Sin embargo, chocó con los productores por su papel y el calendario de rodaje. Cuando su contrato no fue renovado, decidieron matar a su personaje en el episodio 2, sorprendiendo a los espectadores que esperaban que el romance entre ella y Apolo anclara la serie. Seymour diría más tarde que se sintió aliviada, describiendo el ambiente de producción como caótico y agotador. Los matices religiosos provocaron rechazo. Glenn Larson, un mormón devoto, impregnó Battlestar Galactica de una teología sutil de los santos de los últimos días, incluido el concepto de una tribu humana perdida y el uso recurrente del número 12. Críticos religiosos, tanto seculares como cristianos, cuestionaron la serie por promover pseudociencia o por apropiarse de temas espirituales dentro de la ciencia ficción. Larson nunca negó la influencia espiritual, pero subrayó que era metafórica. La cancelación que fue demasiado lejos. Para abril de 1979, Battlestar Galactica fue cancelada. Una carta de cancelación lo cambió todo. Un chico de 15 años en Minnesota, Edward Seidel, quedó devastado por el final de la serie. Con problemas de salud mental y profundamente apegado a los personajes, se quitó la vida poco después de enterarse de que la serie no regresaría. Sus padres confirmaron más tarde que Galactica había sido un salvavidas para su hijo. La tragedia persiguió a Glenn Larson. También movilizó a un sector del fandom para protestar la cancelación, organizando campañas de cartas y piquetes frente a la sede de ABC. ABC nunca creyó en la ciencia ficción a largo plazo. A pesar de las altas audiencias iniciales, los ejecutivos de ABC veían internamente Battlestar Galactica como una moda pasajera, no como una franquicia.
Memorandos de la cadena de 1978 describían la ciencia ficción como programación de evento, no como algo capaz de sostener una parrilla a largo plazo. Esta mentalidad explica por qué ABC entró en pánico por los costos en lugar de nutrir a la audiencia. Benedict fumaba constantemente en el set y enfermó a otros. El puro característico de Dirk Benedict no era solo un accesorio. Estaba encendido constantemente, en el set y entre tomas. Otros miembros del elenco, especialmente Laurette Spang, sufrieron supuestamente dolores de cabeza, náuseas e irritación de garganta, pero los productores se negaron a intervenir porque a la cadena le gustaba la imagen ruda de Starbuck. Glenn Larson ya estaba agotado antes de que se emitiera el final. A comienzos de 1979, Glenn Larson supervisaba simultáneamente Battlestar Galactica, Buck Rogers y acuerdos de desarrollo con Universal. Miembros del equipo dijeron después que Larson estaba físicamente exhausto y emocionalmente distante cuando comenzaron los rumores de cancelación, dejando a los jefes de departamento manejar crisis sin un liderazgo claro. Algunos extras no cobraron y comieron sobras del catering. Para ahorrar dinero, Universal utilizó extras no sindicalizados en varias escenas multitudinarias, especialmente las de refugiados. Muchos fueron compensados con vales de comida o no cobraron en absoluto. Años después, algunos intentaron organizar una demanda colectiva, pero nunca prosperó legalmente. Los fans llegaron a enviar una gallina viva a ABC. En una protesta insólita tras la cancelación, un fan de Galáctica envió por correo una gallina viva a la sede de ABC en Nueva York, con una etiqueta que decía: "Esta serie tiene alas, pero ustedes la mataron". La maniobra quedó registrada en memorandos internos y se usó en entrenamientos de seguridad del correo. La sala de guionistas estaba dividida en silencio. Algunos guionistas querían que Galáctica se inclinara más hacia el realismo militar y la alegoría política, mientras otros impulsaban episodios de aventura autoconclusivos, fáciles de sindicar. ABC se decantó por una narrativa amigable para la sindicación, lo que frustró a quienes sentían que se diluían las ideas más profundas de la serie. Las notas de la cadena suavizaron la oscuridad del tono. ABC solicitó cambios de manera habitual para reducir la desesperanza. Escenas completas que mostraban pánico civil, hambre o desesperación entre los refugiados fueron recortadas o reescritas. La cadena temía que el tono resultara demasiado sombrío, socavando irónicamente el tema central de la serie. Richard Hatch estuvo en terapia tras el final de la serie. Después de la cancelación, Hatch cayó en una profunda depresión y finalmente buscó terapia. Más tarde dijo que Apolo era más que un papel, era su visión de la integridad, y perderlo se sintió como perder su voz. Ese apego emocional alimentó su campaña de décadas para revivir la serie. Se esperaba que el merchandising sostuviera la franquicia. ABC y Universal creían que juguetes, loncheras y productos con licencia compensarían los costos de producción, como ocurrió con Star Wars. Tras la tragedia del retiro de juguetes, esa red de seguridad financiera se derrumbó, acelerando la decisión de cancelar la serie. La salida de Jane Seymour fue una decisión de la cadena, no creativa. Contrario a lo que muchos fans asumieron después, Seymour no eligió irse. Ejecutivos de ABC creían que su personaje suavizaba demasiado el tono e interfería con la narrativa militar masculina que querían enfatizar. Su muerte repentina fue un reinicio estratégico, no un plan de la historia. Los trajes de Cylon causaron problemas de salud a largo plazo. Varios actores que interpretaron a los centuriones Cylon reportaron posteriormente agotamiento por calor, problemas respiratorios y dolores articulares. Los trajes atrapaban el calor y restringían el flujo de aire, y no existía un sistema formal de refrigeración. Un doble de riesgo colapsó durante el rodaje, pero el incidente nunca se hizo público.
Los estudios usaron Galáctica como advertencia presupuestaria durante una década. A lo largo de los años 80, ejecutivos citaron con frecuencia Battlestar Galactica al rechazar propuestas ambiciosas de ciencia ficción, llamándolo el problema Galáctica. Una visión grande, un costo grande y una recompensa incierta. Galáctica 1980 se aprobó por culpa. Varios insiders admitieron después que Galáctica 1980 recibió luz verde menos por confianza y más por control de daños. Un intento de apaciguar a los fans enfadados sin comprometerse con la visión ni el presupuesto originales. El reinicio de 2004 fue un rechazo directo a los compromisos de 1978. Ronald D. Moore ha declarado abiertamente que su versión de Battlestar Galactica se construyó sobre un principio: nunca parpadear primero. Donde la serie original cedió ante cadenas, presupuestos y sensores, el reinicio abrazó la oscuridad, las consecuencias y la incomodidad, corrigiendo lo que Moore consideraba asuntos pendientes de 1978. Y ahí lo tienen: 20 datos extraños, sorprendentes y a veces francamente bizarros sobre la Battlestar Galactica original. De demandas y gallinas vivas a lagunas de censura llenas de frac, esta serie fue mucho más complicada de lo que parecía en pantalla. ¿Cuál dato te sorprendió más? ¿Ya conocías el retiro de juguetes? ¿O la protesta de la gallina viva? Deja tu favorito, o uno que se nos haya escapado, en los comentarios. Si eres un verdadero guerrero colonial, dale like, compártelo con otro fan de la ciencia ficción y no olvides suscribirte para más análisis profundos de las series que moldearon la cultura geek.